Muy buenas tardes a todas las personas aquí reunidas. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en este foro que le hemos denominado ¿Quién defiende institucionalmente el derecho a la ciudad? La figura de Ombudsperson y con un carácter, con un cometido de poner como las bases de qué estamos haciendo, en qué va este tema en los casos de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Jalisco. Me da mucho gusto presentar a mis compañeros panelistas. Empezaré por el diputado Max Ramírez del estado de Aguascalientes, como les decía. Él es maestro en Gobierno y Administración Pública, es también licenciado en Derecho y actualmente preside la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso local del estado de Aguascalientes. Y mi amigo Luis Fernando Gámez, que es el actual procurador. Hace 6 meses se crea la Procuraduría de Desarrollo Urbano en el estado de San Luis Potosí. Él ha estado muy involucrado en temas de desarrollo urbano, en temas metropolitanos, en temas de agua. Y bueno, también muy bienvenido, maestro procurador, y pues con mucho entusiasmo de estar esta mañana en este gran foro que nos invitan de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, que como sabemos es resultado de un camino muy interesante que se ha ido forjando, de los eventos más recientes en Katowice, Polonia. Y bueno, estamos aquí para platicar con ustedes. Me voy a permitir dar una breve introducción al tema que nos congrega. Y que, como les decía, y entonces, ¿quién defiende el derecho a la ciudad? Particularmente en el entorno o en el contexto de cuando no le alcanza a las ciudades, cuando no le alcanza a los mecanismos que tenemos diseñados. Ante los nuevos paradigmas de la gestión de las ciudades para lograr hacerlas más incluyentes, compactas y conectadas, mediante diferentes herramientas como la planificación, el diseño urbano, la gobernanza, la legislación urbana y además trabajar para alinear con los objetivos del desarrollo sostenible y con la nueva agenda urbana, se hace más evidente contar con las instancias de procuración de justicia urbana como esta que representamos nosotros en esta ocasión. El gran componente social es definitorio para ello y también desde Lefebvre y hasta Harvey el amplio paraguas del derecho a la ciudad. Las Procuradurías de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, como las denomina la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano desde hace un lustro en nuestro país, están llamadas a ser precisamente el referente, el instrumento que garantice la pretendida gobernanza, acompañando, asesorando y representando a las personas que habitamos las urbes, para realmente poderles dar una escala humana. Las procuradurías son instituciones capaces de crear esos necesarios vínculos de esfuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo. Quitar ese falso y ese mal divorcio que se dio desde hace muchos años entre el medio ambiente y el desarrollo urbano y territorial. Todo esto bajo el marco del desarrollo sostenible de mediano y largo plazo, con el propósito de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero principalmente no comprometer el futuro de las generaciones que vienen atrás. Contando, entre otros, con 5 factores claves: sociales, ambientales, políticas públicas, económicas, culturales y ambientales principalmente. En el camino largo hacia la erradicación de la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo, como lo marcan los objetivos más amplios, así como garantizar la vida saludable y promover el bienestar de las personas, empezando por niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Estas instancias deben ser y serán referentes básicos de la construcción de un nuevo y más eficaz modelo de gobernanza, sumando a las diferentes personas actoras con sus legítimos intereses en la consolidación del bien común y en pro de las ciudades para las personas. Doy también la bienvenida a Pepe Iracheta, director nacional del INSUS. Muchas gracias. Y bueno, la dinámica que vamos a seguir es con 3 preguntas detonadoras. Es un conversatorio horizontal. Podemos pedir, por favor, la palabra cuando lo consideremos pertinente. Y si no alcanzamos las 3, no importa. Lo bueno, el objetivo principal es transmitir este mensaje, es platicar de lo que estamos haciendo en Aguascalientes, en San Luis Potosí y en el marco nacional. Y bueno, la primera propuesta es cómo debe de darse en nuestro país, desde lo local, la materialización de las instancias de procuración de justicia urbana. Entonces, ¿quién guste comenzar? ¿El micro listo? Vas, diputado. Adelante, gracias. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un honor representar a la 65ª legislatura del estado de Aguascalientes aquí en esta cumbre. Agradezco la invitación al maestro Carlos, al procurador. Nosotros en Aguascalientes estamos aplicando nuevas políticas públicas en materia de desarrollo urbano. Estamos creando la figura del procurador en Aguascalientes, del ombudsperson, y estamos tomando de muestra el estado de Guadalajara para llevarlo a cabo, implementarlo a Aguascalientes, tanto presupuestalmente como estructuralmente. La pregunta es, ¿quién defiende institucionalmente el derecho a la ciudad? Pues bueno, nosotros desde la legislación nos toca generar equilibrios, generar políticas públicas para que tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Instituto de Planeación y la Procuraduría, una vez que entre a su función, sean las dependencias, los entes encargados de poder salvaguardar y de generar justicia en materia del tema del desarrollo urbano. Nosotros, como el primer trabajo en el Congreso es la elaboración de leyes y reglamentos relacionados al desarrollo urbano y rural de las ciudades, que deben de estar orientados para que todos puedan habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna tal como la señala la ONU. Gracias. Primero que nada, muy buenos días a todas y a todos. Agradeciendo, por supuesto, la invitación a este panel de expertos. Y bueno, pues me siento muy honrado de estar aquí en la ciudad de Guadalajara con todas y con todos ustedes. Y por supuesto, platicarles lo que está haciendo en San Luis Potosí, ¿no? También agradecemos al director nacional de INSUS, que es además una personalidad que el día de hoy nos acompaña y nos sentimos muy contentos de que engalane este evento, y por supuesto agradeciéndole al diputado con la plática, y por supuesto pues que nos pudiera platicar cómo va el estado de Aguascalientes y por supuesto cómo van los pioneros, cómo va el estado de Jalisco en esta materia. Bueno, nosotros en San Luis Potosí, como bien lo señalaba hace unos instantes mi colega el procurador de Jalisco, desde hace unos meses se crea la figura de la Procuraduría Urbana en el estado de San Luis Potosí, una procuraduría que viene a regular el tema de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, que nos hace muchísima falta en el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, bueno, pues atendiendo la invitación y la pregunta es, ¿quién defiende institucionalmente el derecho a la ciudad? Y agradeciendo, decía yo, que está aquí un legislador, hoy por hoy nosotros creemos que bajo un principio de derecho positivo debe de venir plasmado principalmente en las constituciones, ¿no? Hoy, decía yo, celebro que esté aquí el director nacional de INSUS, porque si bien es cierto, el derecho a la ciudad es un poema jurídico o un poema técnico, bueno, pues nos falta
pues que venga plasmado y regulado en nuestra Carta Magna el derecho a la ciudad. Y yo creo que debemos comenzar por ahí, debemos comenzar por hacer público este poema que nos permite regular, ordenar, ampliar y por supuesto mejorar y monitorear la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente exigiendo que venga plasmado en nuestra Carta Magna. Es cierto que me van a decir los juristas que ya viene reconocido en los tratados internacionales, sin embargo, bueno, pues nuestro país es un garante de los derechos humanos, es la constitución, yo creo, más bella del planeta porque fueron pioneros en 1920 los constituyentes. Fueron pioneros del órgano garante de los derechos humanos o predecesores de los derechos humanos, y hoy, bueno, pues este derecho latinoamericano que se le ha reconocido así internacionalmente como un derecho reconocido en los países de habla hispana, bueno, pues creo que debe de venir plasmado principalmente en la Constitución, posteriormente venir plasmado en las constituciones locales y propias de cada uno de los estados. Por eso celebro, insisto, que esté aquí el diputado, quien nos va a dar muchísima más luz y ampliación de este tema, y posteriormente en el resto de los instrumentos jurídicos, porque hoy, por citar un ejemplo, lo que estamos viviendo en el estado de San Luis Potosí, no viene plasmado el derecho a la ciudad, sin embargo, en la constitución local, sin embargo, sí viene plasmado en la ley de ordenamiento territorial, y genera entonces pues, un vacío jurídico para poder generar instituciones sólidas, fuertes y por supuesto, como lo decimos coloquialmente, pues con dientecitos para poder conminar a los diferentes entes y entidades públicas y privadas a regular este tema. Hoy estamos aquí en la ciudad de Guadalajara porque ustedes son pioneros. El estado de Jalisco desde el año de 1993 son pioneros en esta materia y nosotros celebramos la vinculación interinstitucional que hay con el estado en este momento, con la Procuraduría en particular, pero sí queremos pedirle a la Federación que voltee a ver este tema, ¿no? Que voltee a ver con mayor amplitud y que nos ayuden desde las diversas facultades en cada una de las mesas. E insisto, hoy que tenemos una personalidad del orden federal, a que nos ayude a que la Procuraduría sea un ente vivo, un ente con vida orgánica y que sea un ente que pueda impulsar la mejora en la calidad de vida. Propiamente hoy el estado de San Luis Potosí, para contextualizar un poquito el escenario local en el que estamos viviendo, pues es un estado que alberga cerca de 3 millones de habitantes, que su corazón económico está plasmado en la ciudad capital y en su zona metropolitana, que alberga cerca de 1.8 millones de habitantes, pero que no cuenta con instrumentos ni normativos ni regulatorios y por supuesto con una escasa movilidad hacia las áreas económicas y sociales, y hoy pues nos deja a los ciudadanos en un estado de indefensión, y por eso nace la Procuraduría Urbana en el estado de San Luis Potosí, para impulsar el tema del ordenamiento territorial, para impulsar lo que viene plasmado en la Ley General de Asentamientos Humanos y por supuesto ser un órgano garante en esta materia. Creo yo que la figura del ombudsperson es una figura realmente importante y relevante en la materia, sin embargo requiere de mayor impulso normativo y por supuesto, bueno, pues las autoridades que están hoy aquí presentes pudieran impulsar este tema y pudieran ayudarnos a hacerlo más amplio y de un bagaje más diverso y más inclusivo con la sociedad. Muchas gracias, maestro. Estimado Pepe, desde la visión de SEDATU, de INSUS, muchas gracias también por acompañarnos. Adelante. Gracias. Hola, hola. Ahí estoy. Muy bien. Gracias. Antes que nada, buenos días a todos. Carlos, gracias por la invitación. Igualmente saludo al diputado Salvador Ramírez y a Luis Fernando Gámez, el procurador de San Luis Potosí, por la invitación. Y antes de entrar en materia, quiero hacer un breve comentario de lo que, de por qué mi presencia en esta mesa en particular toma cierta relevancia. Hace aproximadamente año y medio, el INSUS junto con la SEDATU publicamos la Política Nacional de Suelo. Esta política es muy relevante en varios sentidos, pero me concentro en dos. Lo primero es que el suelo, al final, es el que determina prácticamente todos los destinos de las demás grandes políticas. Llamémosle desarrollo urbano, movilidad, vivienda, ordenamiento territorial, incluso política ambiental. Si no tenemos una gestión adecuada del suelo, lo demás está prácticamente condenado al fracaso.
Históricamente en México la política de suelo ha formado parte de otras políticas, normalmente de la política de vivienda o de la política de desarrollo urbano. Sin embargo, son temas, si bien que están perfectamente entrelazados, son temas diferentes. Si no le damos la relevancia a una política como la de suelo, lo demás no va a funcionar, y más si estamos hablando únicamente de vivienda. La vivienda es una parte de la ciudad, pero no es todo. Las ciudades son sistemas mucho más complejos y por eso la importancia de esta separación. Dicho lo anterior, este es un preámbulo nada más. Una parte de la agenda que se deriva de la Política Nacional de Suelo justamente es contar con un mecanismo institucional que hoy México no tiene, México como país. Algunos estados, algunos municipios lo tienen, pero no es un esfuerzo sistemático de contar con una institución capaz de garantizar que se cumpla lo que está establecido en la normatividad urbana, territorial, ambiental. Con toda la variedad y la amplitud que esto representa. Somos muy conscientes de ello. Ahora, dicho lo anterior, tenemos que justamente construir estos mecanismos institucionales, tenemos que discutir cómo se podrían construir a nivel nacional, de modo que podamos tener algún día una institución capaz de coordinarse con los estados y los municipios para garantizar el logro de los objetivos que nos estamos planteando respecto a las ciudades y al ordenamiento territorial. A estas alturas me parece que es muy claro que el Estado mexicano y la sociedad como un conjunto no hemos tenido la capacidad de avanzar en estos temas. Hoy más o menos una cuarta parte de la población de México vive en asentamientos irregulares. Hoy los procesos de especulación del valor del suelo son más fuertes que nunca en la historia. No se vayan lejos, el caso de la península de Yucatán. Los famosísimos lotes de inversión, estoy seguro que a todos les ha llegado una invitación a invertir. Y lo que está ocurriendo ahí es una destrucción absoluta de la selva, de los ecosistemas, de los sistemas naturales que dan soporte, solamente por un afán de lucro, que además es un lucro que nunca se va a materializar. Es pura especulación en donde sabemos que no va a ocurrir porque no tiene la capacidad ni las condiciones. Ahora, esto ocurre virtualmente en todo el país. El caso de la península es el más preocupante, pero está en todo el país. Entonces, si no tenemos de nueva cuenta una institución con esta capacidad de gestión, de cumplimiento, de negociación, de sanción incluso, pues simplemente vamos a seguir en la misma ruta. Y un último ejemplo, y con esto cerraría mi primera intervención. En México hemos asumido, y este es un supuesto muy desafortunado, que los núcleos agrarios, los ejidos y las comunidades son prácticamente un cuarto orden de gobierno. Las ciudades crecen en su gran mayoría sobre suelo ejidal. Estimamos de los 80 para acá que el 80% del crecimiento urbano ha ocurrido sobre suelo ejidal. Y los tomadores de decisión y las tomadoras de decisión, sobre todo a nivel local, ven al ejido como un ente aparte, como un ente autónomo con capacidad de decisión, de gestión, de administración, cuando un ejido es un grupo, una comunidad propietaria del suelo, con una asamblea que es un órgano de gobierno. No es otra cosa que eso, no es una autoridad de ninguna forma. La autoridad sigue siendo el municipio. Sin embargo, la práctica común es el ejido, a lo mejor ni siquiera es productivo, lotifica, vende lotes, tenemos la nueva expansión urbana, mucha gente compra suelo de buena fe y pasan 10, 20, 30, 40 años y todavía no tienen ni siquiera agua potable, ¿no? Y esa es la triste realidad de nuestro país. Ahora, no estoy diciendo que se tenga que cortar de tajo eso. Lo que estoy diciendo es, tenemos que sentarnos a platicar con los agentes que determinan el crecimiento urbano, los ejidos definitivamente, pero sobre todo los gobiernos locales, para que se ejerza esta autoridad y más aún, que se cuente con instrumentos de política pública que permitan generar alternativas para todas las familias que están buscando suelo y vivienda. Si decimos no, lo que va a pasar es que se nos va a ir de las manos y va a crecer aún más. Entonces tenemos que decir sí, pero con estas condiciones. Y creo que la función de una procuraduría urbana, una procuraduría territorial, incluso conjunta, urbana, territorial y ambiental, podría ser este paquetito redondo con la capacidad de estar gestionando con todas las fuerzas vivas que ocupan el territorio para meter orden. Gracias. Muchas gracias.
Ahora, bueno, tratando de ser, procurando ser moderado como moderador, pero bueno, alineando esto, ¿no? Lo que nos cuenta el diputado con lo que están diseñando, innovando en Aguascalientes, también pues ya de cuarta o quinta generación, tomando muy buenas prácticas de diferentes lugares. Lo que nos compartes también, Luis Fernando, en lo que está pasando en la metrópoli de San Luis. Y por supuesto, Pepe, esta posibilidad o este anhelo de que hubiera un ente a nivel federal para empujar, para trabajar mano a mano, ¿no? No para sustituir. Y también esto último con lo que cerrabas, ¿no? El cómo sí del desarrollo. La siguiente pregunta que tenemos planteada pretende ser una especie de informe, ¿no? De que nos platiquen, aunque algunos de ustedes ya lo hicieron en la introducción, cuál es el estado del arte, ¿no? En qué vamos en Aguascalientes, en qué vamos en San Luis y en qué vamos en Sedatu con este plan de cada una de las instancias, ¿no? Recordando que lo que nos motiva, lo que nos impulsa, pues es buscar hacer realidad estas ciudades para las personas. Y si no tienen ese inconveniente, maestro, ahora arrancas tú con esta segunda. Bueno, pues ya les había adelantado un poquito cómo está el estado de San Luis Potosí, ¿no? Un estado que en los últimos 40 años olvidó el tema de la planeación urbana e institucional y que creció bajo la figura del desorden. Y hoy, en la nueva administración estatal, que tiene apenas 10 meses de creación, bueno, surge esta figura de la Procuraduría Urbana con la visión y con el anhelo de poder aglutinar el desorden, ordenar el caos y ordenar el desorden, porque decía yo, la zona metropolitana de San Luis Potosí, que alberga no solo a la mayoría de la población, sino además es el corazón económico del estado, pues hoy no tiene la infraestructura necesaria para poder salir adelante. Y es por eso que se ha hecho un plan de gobierno del lado de la mano de los inversionistas. Se ha creado un grupo empresarial, que es el Grupo Potosí, para diseñar, por supuesto, lo que es, para diseñar y vigilar lo que es la generación de infraestructura que pueda sustituir y que pueda generar una mejor calidad de vida para la zona metropolitana. Decía yo, el corazón económico no tiene vías de acceso, tiene problemas de movilidad, tiene problemas de gestión del suelo y tiene muchísimos problemas de ordenamiento territorial. Y ahí es donde nace la necesidad de contar con una Procuraduría Estatal que permita generar sinergia con diversas entidades públicas y que por supuesto pues también tenga las facultades de intervenir en las acciones urbanísticas que diseñan los municipios, pues, para poder generar una colectividad, una sinergia metropolitana y poder conducir al Estado en las vías del desarrollo. Hoy es un reto el cual estamos viviendo en San Luis Potosí y estamos nosotros trabajando en este momento desde la creación de la parte técnica y normativa de la Procuraduría. Decía yo, hace apenas 4 o 5 meses que se creó la figura de la Procuraduría Urbana. Todo el año 2022 será un ejercicio de planeación, de institucionalización de la Procuraduría Urbana, pero con miras a aglutinar el desarrollo del Estado en las 4 regiones. Es así como estamos nosotros trabajando en este momento. La visión del gobernador es enlazar las 4 regiones que tiene el Estado, porque además somos un Estado que tiene 4 regiones, pero 4 vidas distintas, ¿no? 4 visiones distintas, porque por un lado tenemos una zona económica predominante, que es la zona centro del estado, pero tenemos zonas muy marginadas y muy olvidadas, como es la región huasteca, la región altiplano, y tenemos zonas de riqueza natural, pero de poca y escasa participación económica, como es la zona media. Hoy estamos trabajando en un programa de ordenamiento territorial estatal que pudiera conducir a buen puerto la visión de generar la infraestructura y el desarrollo del estado, y decía yo, nosotros estamos partiendo desde la visión de generar las condiciones a través de la infraestructura. Se van a invertir cerca de 5,000 millones de pesos para generar las condiciones necesarias, porque hoy nosotros creemos que sin la infraestructura con la cual sí cuenta Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, por citar un ejemplo, bueno, pues al Estado le resta competitividad para la apertura de inversiones y por supuesto para la llegada de nuevas oportunidades. Muchas gracias, procurador. Diputado Max, te pediría intervención también. Muchas gracias. Muchas gracias.
escucho la participación del procurador de San Luis en Aguascalientes. Al contrario, en Aguascalientes se ha dado un crecimiento ordenado. Ahí lo que hace falta en Aguascalientes es una legislación, una actualización del Código Urbano. Hace 9 años que no se homologa con la Ley General. Necesitamos homologar a la Ley General, necesitamos actualizar nuestra normativa. Llevamos 9 meses de trabajo desde que inició esta legislatura trabajando con los colegios, con las cámaras, con Canadevi, con Infonavit, para hacer una normativa que dé certeza jurídica, que cuide a la ciudad, que sea incluyente, que sea equitativa. Y en este nuevo Código Urbano entra esta figura de la Procuraduría, de una creación de la Procuraduría. En Aguascalientes hay lagunas jurídicas. En Aguascalientes al día de hoy se crean 28 condominios y un solo fraccionamiento en un año, porque la normativa así lo está, le da ventajas al condominio, no genera ciudad y no genera equidad. Nosotros estamos haciendo una normativa que dé certeza jurídica, que sea sostenible, que sea integral, que abone a los ciudadanos de Aguascalientes, basándonos en esta ley general. Nosotros queremos que la gente de Aguascalientes tenga su vivienda, que adquiera su patrimonio, que no esté rentando. Si bien se han modificado algunas políticas públicas en materia federal, pues nosotros nos tenemos que alinear y necesitamos garantizar con políticas públicas a través de esta iniciativa que ya hoy es una realidad. Hoy ya la presentamos en el Pleno, la presentamos en el segundo periodo, ahorita está en el análisis con los 11 municipios del interior, a quien les va a aplicar esta normativa, y pues bueno, estamos en esta etapa de opiniones técnicas de los municipios. Ahora en este tercer periodo que estará arrancando el 15 de septiembre, esperamos que los 27 diputados de las diferentes fuerzas políticas la puedan votar, y pues bueno, por ahí les haremos llegar a la Procuraduría para que nos den sus observaciones, también ahí con la de San Luis, pero lo que nosotros queremos es que sea integral, que sea de ciudad, que sea equitativa, y pues bueno, en eso estamos trabajando y legislando en el municipio de Aguascalientes, un nuevo código urbano que desde hace 9 años no se actualiza, y algo de lo que viene en este nuevo código, aparte, porque en Aguascalientes hay una duplicidad de funciones. En algunos estados todo es competencia municipal, todo es con el 115 constitucional, en algunos municipios y en algunos estados. Y en Aguascalientes hay mucha duplicidad porque la normativa, el COTEDUBI, que se llama actualmente, el que está en vigor, hay facultades del municipio y hay facultades del estado, como la supervisión, como la subdivisión, como temas de asentamientos humanos irregulares. Ahora le vamos a dar más fuerza a los municipios con el 115, pero una de las nuevas cosas que vienen en esta nueva legislación es la creación de una Procuraduría Urbana para poder también darle más certeza, equidad y sobre todo certeza jurídica en esta materia. Muchas gracias. Bueno, y ambos han coincidido, es algo que también tenemos como tarea. Aquí me da mucho gusto, está buena parte del equipo, Magda, Javier, Karina, Frank, Ana, Clau, encabezando el jurídico, Andrea, a Ángel. Agradecerles, a Leti, por supuesto, hemos presentado, y Margot, propuestas para actualizarnos, para ponernos en esta alineación necesaria, atendiendo los nuevos retos. Si bien esta Procuraduría es creada, como bien lo decías, desde los 90s, pues ahora es nuestra responsabilidad hacer las propuestas para reproyectarla al siglo XXI, a la nueva agenda urbana, al derecho a la ciudad, a los ODS y por supuesto en el marco de la ley general. Pepe Iracheta, adelante, gracias. Gracias, Carlos. Yo quiero concentrarme ahora en algunas de las condiciones que generan la problemática urbana
que tenemos en todas las ciudades del país. Y uno de los elementos centrales es los costos que tiene el desarrollo urbano en el sentido amplio de la palabra. No solamente los costos que tienen que ver con cumplir con la normatividad, cumplir con la regulación, sino también cumplir con los costos que implican el acceso al suelo y el acceso a la vivienda. En México tenemos una visión muy, ¿cómo decirlo?, muy vertical, en donde entre más apretamos, entre más creemos que estamos metiendo en orden, más se nos desborda el problema, ¿no? Esa es como la historia de la planeación urbana en nuestro país. Tenemos planes maravillosos con las zonificaciones primaria y secundaria, todo así al detalle. Y cuando vamos a la realidad, pues encontramos que no tiene nada que ver con la planeación. Y la reacción natural, y es una reacción muy obvia, es vamos a hacer un poco más rígida la normatividad. Tienes que cumplir con el permiso A, B, C, el estudio A, B, C, la autorización A, B y C. Y eso lo que genera es que la inmensa mayoría de las familias pues simplemente están incapacitadas para cumplir con estos costos y por lo tanto, de nueva cuenta, nos vamos hacia la irregularidad. Entonces me parece que parte del trabajo que tendríamos que estar haciendo y sobre todo discutiendo ahora que tenemos que homologar toda la legislación a nivel nacional es cómo podemos simplificar y flexibilizar. Y quiero hacer un énfasis en esta parte de la flexibilización y aprovechando también la presencia del diputado Max Ramírez, que hemos trabajado bastante con Aguascalientes, pero hay riesgos importantes también en los cambios que se están proponiendo al Código Urbano porque implican en buena medida incrementar estos costos. Y la preocupación que tenemos es que este incremento de costos aprieta más a las familias y puede desbordar el crecimiento irregular, que Aguascalientes es el de los que menos tiene en el país, eso se reconoce, pero existe el riesgo con esta mayor rigidez que se está planteando en el código. Ahora, esto no es un tema de Aguascalientes, la propia Ciudad de México tiene estas rigideces que son las grandes generadoras del desorden urbano. Todo el suelo que no está ocupado en la Ciudad de México es suelo de conservación. Con esto no quiero decir que tengamos que ocupar el suelo de valor ambiental. Lo que digo es que tenemos que tener una normatividad mucho más flexible que permita aprovechar el potencial que tiene el suelo, sobre todo el suelo bien localizado, para resolver las necesidades de suelo y de vivienda. El caso paradigmático de México, que es el Valle de México, la Ciudad de México aprieta, la gente se ve expulsada hacia el Estado de México y tenemos este gran cinturón de marginación en donde habitan pues, prácticamente 12 millones de los 20 que viven en el Valle de México, de los 22. Entonces, esto es una consecuencia directa de las políticas públicas que se han implementado y de esta rigidez que cada vez se va construyendo más y más. Claro, desde el punto de vista racional, dices, yo tengo que cumplir con esta norma, porque esa es la norma que me garantiza que lo que se haga bien. Pero la consecuencia indirecta, que es en donde muchas veces fallamos, es que al apretar esa norma vamos a expulsar a la población y la gente se va a habitar en donde pueda. No va a tener la opción de elegir y de pagar, no, porque es extremadamente costoso. Y es la tragedia que estamos viendo en todas las ciudades. Entonces, yo me concentraría en 4 puntos que tienen que ver con este replanteamiento de la normatividad urbana que requerimos en el país. Tiene que tener un enfoque claro de costos en general, no costos financieros, sino de todo lo que implica el acceso a suelo y a vivienda y a hacer ciudad en general. Esto parte de la planeación. La planeación es igualmente rígida en nuestro país. Necesitamos una planeación mucho más flexible, adaptativa y que reconozca el potencial de desarrollo del suelo. Necesitamos construir incentivos, ahí sí fuertemente vinculados al financiamiento y vinculados también con la planeación. Podemos aprovechar el potencial siempre y cuando haya una retribución hacia el Estado, hacia el municipio básicamente, para que a su vez tenga la capacidad de financiar las infraestructuras y los equipamientos que se requieren. Tenemos que tener un énfasis en la gestión del suelo. Estos 2 que dije antes son básicamente gestión del suelo, ni siquiera es de la ciudad como tal en su conjunto del desarrollo urbano, es del suelo físico o suelo creado en altura. Ambas siguen siendo gestión del suelo. Y finalmente, en la colaboración, en la cooperación, en la construcción de acuerdos,
con todos los actores vivos de la sociedad. Esto se le llama gobernanza territorial, gobernanza del suelo, gobernanza urbana, gobernanza metropolitana, como le quieran llamar. Gobernanza al final, en donde los agentes están sentados en la misma mesa construyendo estos acuerdos, que además, si son acuerdos bien discutidos, bien argumentados, se pueden constituir en un acuerdo ya no solamente técnico, sino sociopolítico, en donde son los propios agentes los que defienden lo que está planteado en la planeación, en los instrumentos normativos. O sea, la carga que se quita el Estado ahí es muy relevante porque ya no le toca al Estado estar detrás y a la Procuraduría estar detrás. Es la propia ciudadanía la que va a estar defendiendo esas decisiones, evidentemente apoyada por una institución, un organismo que pueda garantizar este cumplimiento, en este caso, la Procuraduría que estamos discutiendo aquí. Muchas gracias, Pepe. Bueno, en el enemigo tiempo se nos pone de frente y no me gustaría dejar de hacer énfasis en alguno de los temas que han mencionado nuestros panelistas. En el tema de San Luis, este instrumento del programa de ordenamiento territorial estatal, construido desde la PDU, sería pues un ejemplo bien interesante para compartir. También en lo que enfatizabas, Max, de la homologación del código, pero también este crecimiento ordenado, de cómo sí se pueden hacer las cosas de una manera distinta en nuestro país. Y por supuesto, Pepe, esto que pones el reto, ¿no? De la rigidez, de la flexibilidad y hablar de todos estos costos sociales, económicos, ambientales relacionados con el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial. Estoy bien. Ah, sí, perfecto. Es que como empezamos un poquito tarde, sí tenemos unos pocos minutos más. Entonces, bueno, invitarles en una tercer ronda hablar de qué sigue. ¿Qué tenemos en el mediano y largo plazo frente a las instituciones que nos honramos en representar para atender este importante tema del derecho a la ciudad, esta figura pretendida de ombudsperson para estar del lado de las personas y poder lograr esta escala humana y estas ciudades para las personas? Ahora te pediría a ti, Pepe, si puedes arrancar, por favor. Gracias, Carlos. A ver, desde el punto de vista de la federación, o al menos de la institución que represento, el INSUS, planteo aquí una idea muy básica, pero que a lo mejor nos puede dar pie para discutir una posible Procuraduría Ambiental Territorial nacional que tendría que estar estrictamente coordinada con los estados en la garantía de este cumplimiento. Y yo lo entiendo así y estoy totalmente abierto a la discusión y a que me digan, no, estás mal. Bueno, el municipio hoy, por atribuciones constitucionales, es quien autoriza, lo cual está muy bien. Pero el municipio no puede ir solo. Por lo tanto, el Estado, una función que podría recuperar, en algunos casos ocurre, pero en la mayoría no, es la validación. Es decir, municipio propone, autoriza, el Estado valida y finalmente llega a la esfera federal, en donde la federación podría ser esta fuerza de veto. La federación no tiene la capacidad ni debería estar interviniendo en las decisiones locales, pero sí podría tener una atribución vinculada a decir esto no cumple con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial o con la planeación regional de todo el país o con la normatividad federal, general, nacional, la que tengamos relacionada con el ordenamiento territorial, el cuidado del ambiente y el desarrollo urbano. Entonces, la federación podría tomar, o mejor dicho, tirar dardos, tiros de precisión, encontrando en donde no se está cumpliendo con esto. Y ahí es donde hablo de la coordinación con los estados. El Estado o la Procuraduría Estatal es quien tendría que estar vigilando todo, validando las decisiones que se toman y finalmente en colaboración con el municipio, que es quien está autorizando o proponiendo estas intervenciones. Con un esquema de este tipo, me parece que podríamos tener un sistema bastante más funcional de lo que tenemos hoy, porque implica crear instituciones, pero construir capacidades que hoy no tiene el Estado mexicano, ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni a nivel federal. Por lo tanto, este es yo creo que el reto más importante que tenemos en el corto plazo, ya yo ni siquiera diría en el mediano, en el corto plazo y más pensando en la problemática que implica para las ciudades el cambio climático. El tema de la resiliencia se ha vuelto el tema más importante que tienen que atender las ciudades y me parece
que es el más rezagado que tenemos todavía. Hoy seguimos discutiendo incluso de planeación. Dejemos a un lado las intervenciones que requieren en términos de resiliencia ante los problemas que sabemos que nos van a venir por el cambio climático. Entonces, me parece el reto más importante, homologar, construir estas capacidades y construir estas instituciones que hoy no tenemos. Muchas gracias, Pepe. Diputado Max, por favor. Muchas gracias. Escucho a Pepe de INSUS. La realidad es muy interesante la participación. Entiendo a veces la burocracia, cuando está en los 3 niveles, se hace más burocracia y de repente hay que dejar muy claro las facultades que tiene cada uno, bajo qué esquema y el tema de la coordinación. Yo quiero cerrar mi participación con comentándoles algo de las políticas públicas que llevamos en Aguascalientes en este esquema. Planeamos nuestros programas a 20, 30 años, con el 2040, con el 2045, con el crecimiento de una ciudad de manera vertical, con que el desarrollo urbano y esta normativa nos genera una economía importante. Después, como ustedes lo saben y lo mencionaban hace un momento, el primer tema económico en Aguascalientes es el automotriz y después es el tema inmobiliario, el tema del desarrollo urbano en Aguascalientes. Nosotros, a través de estas políticas públicas, necesitamos seguir generando esta economía y pues bueno, con una buena planeación a través de los institutos de planeación que aplican las secretarías de desarrollo urbano y con esta nueva creación de una procuraduría que cuidará, protege y sancionará. Creo que este nuevo código que estamos trabajando en Aguascalientes, con el cual quiero agradecer y cerrar mi intervención, agradecerle a Carlos todo el apoyo que me ha dado para la creación de la Procuraduría en Aguascalientes, los consejos, porque si bien nosotros lo estamos tomando como piloto, tanto presupuestalmente como estructuralmente, pues estaremos muy de la mano, también ahí estaremos molestando a los compañeros, porque de eso se trata, ¿no? De compartir las experiencias que tienen en otros estados, de escuchar los consejos del Instituto Nacional del Suelo a nivel federal para que nos diga en qué podemos trabajar, si hay algunas áreas de oportunidad y pues bueno, en Aguascalientes estaremos legislando en esta materia y muy contento de estar hoy aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Maestro, por favor, para cerrar y pasar a preguntas y respuestas. Sí. Bueno, pues retomando el tema que planteó Pepe, yo creo que es sumamente interesante y yo creo que nos da para muchísima materia y para muchísimo análisis. Creo que sería verdaderamente valioso, Pepe, que esta acción gubernamental pudiera llevarse a cabo. Lo platicábamos ayer en Vía Económica con el procurador de Jalisco. Decíamos que necesitamos sumar esfuerzos los estados en pro del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial. Hoy creo que sería una buena solución para el tema de la gestión del suelo, por supuesto con ciertos matices, ¿no? Principalmente no lesionando ni la autonomía local ni la autonomía municipal, pero sí vinculando interinstitucionalmente a la federación en la gestión del suelo, por ejemplo, en la flexibilidad de los suelos ejidales y por supuesto en la legalidad y certeza de la tenencia de la tierra, porque este es uno de los temas, insisto, seguramente no es tan común aquí en el estado de Jalisco, pero sí en el estado de San Luis Potosí. Hay temas, hay municipios alrededor de la zona urbana que tienen hasta 30,000 hectáreas de disponibilidad de tierra, pero que tienen infinidad de impedimentos jurídicos por ser suelos ejidales. Entonces, es un análisis que plantearía en la mesa, pero que además se extendría como una petición, Pepe, que nos ayudaran a que buscáramos la manera que los suelos ejidales fueran más flexibles, toda vez que, bueno, pues la época en la que se creó esta garantía del suelo ejidal, bueno, pues ya no es acorde a la realidad principalmente, y segundo, ha sido rebasado, ¿no? Los núcleos agrarios cada vez tienden a reducirse más
y por supuesto estas tierras quedan como improductivas. Hay un relevo generacional, al menos en el estado de San Luis Potosí, donde la tierra ya no se ocupa, donde no hay disponibilidad, donde no hay reserva para el tema del crecimiento de la mancha urbana, pero hay muchísimos impedimentos para lograr acceder a uso de suelo ejidal. Y lo que genera es propiamente lo que acabas de mencionar, pues una serie de lunares donde está presente la desigualdad, donde está presente la marginación y por supuesto donde no se cumple con las condiciones mínimas de vida digna, de vivienda digna que plantea la Constitución de nuestro país. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues doctor José Alfonso Iracheta, interesantísimo lo que nos compartes y tener muy claro en el escenario la ENOT, pues la PNS, ¿no? La Política Nacional de Suelo, y el concepto, la tarea, el reto de la resiliencia. Temas que tenemos que atender desde la metrópoli, desde los municipios y desde los estados, por supuesto. También lo que nos dices, diputado, en cuanto a las ciudades densas, compactas, de usos mixtos, que puedan tener una mejor calidad de vida realmente para su población y enfrentando estos retos que nos da hacia el 2040. Y maestro también, pues esta realidad rebasada, ¿no? En la que haces énfasis, 30,000 hectáreas de reserva, bueno, es una barbaridad. Y entonces hablar de estas políticas públicas con la luz de lo que hoy tenemos que estar haciendo por obligación de la ley general, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría pasar a esta parte de preguntas y respuestas, inducir algunas, pero por supuesto, quien quiera del auditorio, me gustaría mucho que participe nuestro amigo Julián Mejía de La Laguna, que trae un interesante movimiento allá de Renacer Lagunero, también Gerardo Monroy desde el Consejo Ciudadano Metropolitano, por supuesto, y Miguel Zárate de la Gestión Integral de la Ciudad de Guadalajara. Por favor, adelante quien guste. Si comenzamos, doctora, adelante. Cada vez más rígidos para poder legislar y para poder normar el crecimiento urbano y resulta que ha sido contraproducente. Y yo creo que estar legislando desde el ámbito jurídico es totalmente erróneo. Yo creo que si retomamos el espíritu del derecho a la ciudad, que es pasar del ámbito jurídico al ámbito administrativo, es una tarea fundamental a nivel nacional. Yo les voy a poner un ejemplo. Aquí en Jalisco tenemos la posibilidad de poder nombrar a la persona que sucede en caso de que la persona fallezca, la vivienda de una generación a otra, que sea un tema que no se ha tratado para nada y que tenemos al mercado inmobiliario totalmente empantanado porque nos hace falta eso, pasar de una generación a otra. ¿Cuántas generaciones no han pasado por los centros urbanos históricos? Nada más pónganse a pensar, si 14% de la población más o menos hace testamento, ¿cuántas viviendas están intestadas y propiedades, etcétera? Entonces, si nosotros seguimos pensando que a través de juicios testamentarios o intestamentarios vamos a resolver el problema, estamos totalmente fastidiados. Entonces, piensen en que si se hace una cosa muy simple como poner ahí quién hereda en caso de la muerte de esa persona, podríamos avanzar muchísimo porque estamos cambiando de mentalidad. Estamos cambiando del ámbito jurídico al ámbito administrativo. Y yo creo que en la Prodeur ya tienen esta experiencia y este know-how, porque ya tienen un buen rato con esta experiencia, pero no se ha generalizado y es el único estado en donde existe esta cláusula
en el Código Civil. Entonces, si están mejorando ahorita el Código Civil allá, digo, yo no digo que cambie toda la vida de un día para otro, pero si ya están trabajando en el Código Civil, échenle un ojito al Código Civil de Jalisco y todos los estados. Los invito a que hagan lo mismo. Y ya no les sigo porque hay mucha gente que quiere participar, pero excelente. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por tu participación y de poner el dedo en la llaga, ¿no? Tenemos un código urbano, como bien lo decías, vigente desde el 1 de enero del 2009, totalmente imposible de, pues, se hace esa alineación, pero pues habla un lenguaje distinto del RES y de la ley general. Entonces, necesitamos una nueva ley en el estado de Jalisco, esto es inminente y bueno, muchas gracias por tu participación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gerardo Monroy. Muchas gracias por el conversatorio. Son, creo que temas muy interesantes. Yo quisiera aprovechar el momento para hacer unos pequeños comentarios respecto del tema del derecho a la ciudad y sobre todo en relación a la pregunta motivo del conversatorio. ¿Quién defiende institucionalmente el derecho a la ciudad? Pues nadie, porque institucionalmente no está reconocido, salvo en la Ciudad de México, en donde ya forma parte de la Constitución y está definido, lo voy a leer con algunas imprecisiones, pero como el uso y el usufructo equitativo y pleno de la ciudad fundado en los principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad y respeto a la diversidad. Esto ya está asentado en una constitución política de uno de los estados de nuestro país y puede servir como referente para que entonces de allí se pueda decantar al resto de los estados y entonces pues ya se puede instrumentar a alguien que lo pueda defender institucionalmente desde el Estado, porque por el momento pues no hay una persona, a lo mejor puede haber voluntades, hay discursos, se han hecho alguna serie de ejercicios que han ayudado a que este concepto se posicione, pero hay un reto adicional que es muy complicado, que es cómo traducir ese concepto de derecho a la ciudad, que es muy complejo. Y voy a aprovechar para leer brevemente algo que viene en un documento del Instituto de Investigaciones Parlamentarias que habla justo de 4 elementos que tendrían que orientar esta visión del derecho a la ciudad, pensando en cómo se interpreta esto del uso y el usufructo de la ciudad de manera específica. 1 es la noción de dignidad humana. 2 es la función social de la ciudad, de la tierra y de su propiedad. 3, la participación ciudadana. Y 4, la ciudad y la búsqueda de la felicidad. En todos los casos hay que discutir al respecto de lo que significan cada una de estas cosas y son temas que no podemos pensar que solamente con algún decreto o con algún establecimiento ya van a quedar definidos. Al contrario, esto es un trabajo que requiere muchísima socialización y sobre todo no pensaría tanto en el tema de la defensa, la promoción. ¿Quién promueve que se puedan acrecentar las capacidades sociales para que podamos vivir y tener derecho a la ciudad, que también tiene una limitante en su concepción, en su nombre? Y así lo hicimos nosotros, quienes formamos parte de lo que en su momento se llamó un Consejo Promotor por el Derecho a la Ciudad aquí en Guadalajara, que redactamos un poco en consecuencia de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Hicimos una carta abierta de los jaliscienses por el derecho a la ciudad, en donde no solamente hablamos de la ciudad como este espacio urbano metropolitano, pensando en las calles y en el espacio construido, sino también pensando en el espacio rural, en donde también habitan las personas y que ese mismo derecho que hablamos de derecho a la ciudad tiene que ser análogo al resto de los lugares en donde habitamos las personas. Y es un reto que hay que irlo bajando pues poco a poco y apoyándose mucho, sobre todo en los grupos ciudadanos que tenemos muchísimo que decir. Es cuanto. Gracias, Gerardo, desde el Consejo Ciudadano Metropolitano y por seguir poniendo el dedo en el renglón, ¿no? Igual que Edith Jiménez, de estos temas trascendentes, importantes que hay que tener en el escenario. ¿Quién más gusta participar? Julián, adelante. Buenas tardes. Gracias, Carlos, por la invitación y por invitarme a esta interacción, trayendo una perspectiva
que viene desde la experiencia directa de la comarca lagunera, pero pues que ya se está esparciendo a todo el país, ¿no? Y que es el tema hídrico. Hemos nosotros buscado la asesoría de Carlos precisamente para tratar de conformar o impulsar en los estados de Coahuila y Durango la conformación de procuradurías urbanas o pensar procuradurías territoriales que engloben la parte ambiental, la parte urbana e incluso pues ¿por qué no pensar también con alcances en el tema hídrico, aunque no es de su competencia, pero sí hablando, así como se habla de los derechos de la ciudad, los derechos de la ciudad ante el Estado y ante la Federación, ¿sí? Y uno de esos pues viene siendo el derecho al agua. Entonces, yo lo que veo es que, y en conversaciones también con el doctor Alfonso Iracheta, que es alguien con quien hemos tenido mucho diálogo, él, por ejemplo, es un gran proponente de una ley general de planeación que englobe a los distintos planes, las leyes de desarrollo urbano, las leyes de desarrollo ambiental, ordenamientos territoriales ambientales y distinta índole para tener una ley, un cuerpo jurídico que nos dé todas las herramientas para abordarlo con una versión más amplia, con cobertura interinstitucional, dinámicas interinstitucionales y por lo tanto una solución pensada desde todo lo que viene siendo el ámbito de las instituciones. Entonces, uno de los temas que hemos impulsado es la planeación urbana con perspectiva de cuenca, porque la ciudad, pues muchas de ellas están en una metrópoli. La metrópolis está insertada, en el caso de la comarca lagunera, dentro de una zona conurbada que es la comarca lagunera, que consta de 16 municipios y 5 de ellos son metropolitanos. La zona metropolitana, la comarca lagunera a su vez está insertada dentro de un acuífero. Y el acuífero, pues dentro de una región hidrológica compleja que abarca mucho territorio. Sin embargo, las ciudades y sus zonas rurales conurbadas pues son las grandes consumidoras del agua, sobre todo la parte rural, la actividad agrícola que consume el 80% del agua de este país. Pero los acuíferos no tienen delimitaciones, ¿sí? Están interconectados. Y la ciudad está dentro de un acuífero y la ciudad casi siempre es la que recibe toda la atención con respecto a concientizar, racionalizar el uso de líquidos, cuando yo creo que a pesar de todas sus deficiencias, tanto ciudadanía como empresas han sido poco más responsables. ¿Por qué? Porque están obligadas a tener tanto los pozos de los municipios como los pozos de las empresas medidores telemétricos, cosa que no sucede con los pozos agrícolas, que son las que consumen el 80% del agua de este país. O sea, en pocas palabras, el 80% del agua que se consume en el país no está siendo observada con medidores telemétricos, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos información sobre el estado real de nuestros acuíferos. ¿Y cómo vamos a andar haciendo planeación urbano-metropolitana sin tener información de calidad sobre el estado real de nuestros acuíferos? ¿Sí? Y además, peor aún, como no están instalados los medidores telemétricos, no está instalada la tecnología que nos proporciona esa información. Entonces esto es como el cisne negro del libro de Nicolás Taleb, en donde todos nuestros modelos de análisis, ¿sí?, son muy frágiles y pueden colapsar en determinado momento porque tenemos un vacío de información enorme. Esa es la gran caja negra que nos estamos viendo. Entonces, ¿cómo pueden andar autorizándose nuevos desarrollos urbanos? Por ejemplo, los organismos operadores de agua municipales, en cuando hacen estudios de factibilidad para ver si le pueden suministrar o no el líquido a los nuevos fraccionamientos. Por ejemplo, pues lo hacen sobre supuestos perfectos de si técnicamente es posible abastecerle, pero desconocen cuál es el estado real del acuífero y si el sistema hidrológico tiene las capacidades físicas para abastecer ese consumo constante de agua. Entonces, yo creo que también debe ser un tema en donde a través de un replanteamiento, como dijimos, de una ley general de planeación, de una planeación urbana metropolitana con perspectiva de cuenca, de un replanteamiento de pensar también en los derechos de la ciudad o de los núcleos poblacionales
frente al Estado y la Federación, a las entidades federativas y la Federación, y las procuradurías territoriales como entes que ordenan, obviamente, que velan por el derecho a la ciudad, por el cuidado del entorno medioambiental inmediato, por la relación de la ciudad con el entorno medioambiental, pero también de los derechos de la ciudad, como dijimos, frente a las entidades federativas y la federación, sobre todo en el tema del agua y del sistema muy complejo y muy frágil y muy desatendido, los sistemas hidrológicos que nos proporcionan el agua. Entonces, esa es la invitación, pues muchos temas, no quiero acaparar el tiempo, pero es la invitación para que en este replanteamiento institucional que estamos en un momento, también se contemple esto como una de las facultades, una de las atribuciones de estas nuevas instituciones. Gracias. Correcto, y gracias, Julián. Qué bueno poner en la mesa el tema de Coahuila y de Durango. Y bueno, bien hiciste la referencia, ¿no? El impacto de lo altamente improbable, que cada vez es más probable. Entonces, con esto me parece una manera excelente de cierre. Agradecerte, doctor, agradecerte, maestro, agradecerte también, maestro y diputado, el entusiasmo, la voluntad y la capacidad de compartir y que sigamos haciendo equipo. Muchas gracias también a Gerardo, a Edith, a Julián por sus participaciones y por esta retroalimentación. Les invito a que sigamos conversando. Hay muchas maneras virtuales y presenciales de hacerlo y seguir empujando este paraguas del derecho a la ciudad. Muchas gracias por su participación y enhorabuena.